Puedes frotar y oler profundo. Canta un colibrí. El suspiro siempre va a traernos a la calma. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que estén pasándola súper bien. Hoy estamos con nuestra bella Jennifer. Muchas gracias por acompañarnos y hoy vamos a hacer una limpia energética y me gustaría compartirles como algunas técnicas, respiraciones para momentos de ansiedad. Entonces, a veces le huimos mucho a nuestra ansiedad y ahí es cuando explota mucho más. Entonces, durante toda la limpia les voy a ir explicando un poquito como de estas respiraciones y todo eso. Y primero, como siempre, me gusta ponerme al servicio de la persona que se está haciendo la limpia, la sanación. Me gustaría preguntarte, mi querida Jennifer, ¿cómo has estado emocionalmente? Si hay alguna emoción en particular que quisieras que hoy trabajemos, que limpiemos, tal vez algún pensamiento que ha estado por ahí por mucho tiempo, como limitándote. Sí, claro, el estrés, el trabajo, la presión, deudas, todo me genera mucha ansiedad. Ya. La verdad que sí, el estar sola en otro país también es un poco complicado, que siempre nos carga mucho los sentimientos. Entonces, un poco Ya. estresante, Ok. agobiante. Entonces vamos a trabajar justo eso, mi querida Jennifer. Vamos a compartir algunas respiraciones para que lo pongas en práctica también cuando lleguen esos momentos caóticos. Y para que ustedes también lo puedan poner en práctica. Así que te voy a dar un poquito de agua de rosas, que suavita. Puedes frotar y oler profundo. Entonces vas a cerrar tus ojos, vas a colocar tus pies sobre la tierra, eso. Cierra tus ojos, por favor. Vas a llevar tus manos al centro de tu pecho y vas a respirar inhalando, soltando por la boca. Inhalo profundo y exhalo en un suspiro. El suspiro va a ayudar a que nuestro sistema nervioso se pueda ir relajando. Usualmente cuando tenemos ansiedad, nuestro sistema nervioso está súper alterado, desregulado. Entonces el suspiro siempre va a traernos a la calma. Entonces, mi querida Jennifer, vas a poner tu intención así hacia tus adentros, como qué es lo que hoy quieres limpiar, soltar, liberar. Y vas a darte el permiso de liberar lo que no es tuyo y recordar que en esencia tu alma confía y todo lo que quieres para tu vida ya está en tu camino. Entonces tú solo respira, mantente ahí con los ojitos cerrados y así elevando este abuelo tabaco. Este tabaco es ceremonial, no se fuma, solo se sopla y en cada soplo está nuestro rezo y así pidiendo por la vida de Jennifer para que se limpie y se libere cualquier miedo, angustia, cualquier bloqueo, ansiedad, limitación y así que sus caminos se abran, que cualquier deuda se disuelva siempre en abundancia de dinero, de trabajo, de un trabajo liviano y amoroso. La siguiente respiración que vas a hacer es inhalar en 6 tiempos, sostienes 4 tiempos y exhalas en 6 tiempos. Vamos juntas, inhalo, sostengo, exhalo,
Vas a poner atención en tu cabecita, así en todos tus pensamientos. Y dentro de toda esa infinidad de pensamientos vas a elegir todos esos que te han estado generando ansiedad, angustia y estrés. Y en 3 respiraciones, esta vez inhalando profundo, exhalando por la boca, soltando. Eso, inhalo. Exhalo, suelto. La última vez, liberando estos pensamientos que no son tuyos. Eso. Despacito vas a abrir tus brazos a tus costados. Eleva tus brazos a los costados. Eso. Te voy a soplar tabaquito así para liberar todos los pesos que has estado cargando. Baja los bracitos. Vas a poner atención ahora a tu corazón, a tu pecho, que usualmente aquí también es en donde esta sensación de ansiedad se siente más. Esta presión en el pecho, que viene con mucho miedo. Y hoy conectando con lo más sagrado de tu corazón para liberar el miedo a fracasar, el miedo a no poder, el miedo a equivocarte, el miedo a no estar haciendo las cosas bien. Así que hoy la divinidad, el gran espíritu, Dios, puedan traerte toda la calma que tu corazón anhela, que tu corazón ya es y que a veces nos olvidamos por estar mucho en la mente. Pero muy en el fondo tu corazón está tranquilo, confiando, sabiendo que todo está saliendo a la perfección. Entonces las siguientes respiraciones que vas a realizar, vas a inhalar profundo en 4 tiempos y a exhalar por la nariz. Y hacer ese sonidito hacia adentro. Vas a realizar esta respiración 4 veces. Eso. El tabaquito está limpiando mucho. Y ahora vas a poner atención a la boca de tu estómago. Que a veces también esta ansiedad viene cargando enojo. Enojo de no estar alcanzando mis propias expectativas. Enojo de no ser perfecta. Enojo que viene de las comparaciones de afuera. Entonces, inhalando hacia la boca de tu estómago, vas a exhalar como si estuvieses soplando. Eso. Así 4 veces.
Eso. Y ahora solo vas a regresar a tu respiración normal. Vas a sentir todo tu cuerpo cada vez más relajado, más en calma. Y conectando así con la divinidad, con Dios, con tus ángeles, tus seres de luz que han venido hoy a cuidarte, a protegerte, a recordarte que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo a tu ritmo. Así que puedas recordar que cada persona, cada ser aquí en esta tierra tiene su ritmo, así como la tierra misma. Vas a ponerte tu cabellito hacia adelante, por favor. En el costado, eso, perfecto. Así limpiando todo el peso que has venido cargando en tu cuello, en tus hombros. A veces queremos hacernos responsables de tantas cosas, de tantas personas. Y nos olvidamos de hacernos responsables de nosotros mismos. Bracito, por favor. Eso. Así que sueltas las responsabilidades que no son tuyas, que tu camino se haga cada vez más liviano. Otro bracito. Te vas a poner de pie, por favor, abriendo tus ojitos. Eso. Yo te voy a seguir limpiando con las plantitas. Tú vas a anclar tus pies bien en la tierra. Y vas a sentir cómo vas a visualizar cómo desde las plantas de tus pies nacen unas raíces que se juntan con la tierra. Y estas raíces te empiezan a nutrir de energía, te empiezan a recordar tu camino. Inhala. Suelta. Inhala. Suelta. Que tu caminar sea siempre en un bello florecer, cada vez ligero, liviano, ya no desde el sacrificio, sino desde el placer y desde el gozo. Vamos a leer las plantitas.
Así armonizando tu energía. Vas a llevar las manitos hacia tu pecho y vas a agradecer a Dios, a tus ángeles, a la tierra, sí, por todo lo que hoy se libera, por todo lo que hoy se entrega a la tierra para que ella misma pueda transformarlo en mucha belleza y en todo lo que tu corazón necesita y anhela. Vas a abrir tus ojitos. Y aquí una rosa para que recuerdes siempre que eres como esta rosa, así de hermosa, que jamás dudes de ti, de tu valor. Las rosas no piden permiso para ser. Las rosas no se están comparando con los árboles de al lado, con las rosas de al lado. Que siempre recuerdes que eres una rosa única, una flor única. Entonces me gustaría que vayamos agradeciendo a cada dirección. Así como a la dirección del norte y con la florcita, así solo vas a ir levantando, regresas, te das la vuelta, acá, regresas, acá, hasta regresar a tu mismo lugar, mientras yo voy elevando un cantito para ti, para tu vida. Cuando sientas, puedes hacer. En el centro de este fuego canta un colibrí. En el centro de este fuego canta un colibrí. Bri, 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 brilla un colibrí. Bri, 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 brilla un colibrí. Un ave me llevará, 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 en sus alas me llevará a la luz. Así cerrando y sellando esta sanación, así para que siempre puedas enraizarte en tu corazón y recordarte que eres una rosa, una flor única. Gracias.